La década de 1950 fue la época dorada de Estados Unidos, una época de rugientes motores bocho y orgullosos diseños de alerones traseros. Pero, caballeros, no todos los planos que surgieron de Detroit fueron una obra maestra. Suscríbete al canal si te gustan estas historias ocultas del mundo automotriz. En realidad, detrás de esos glamorosos Cadillacs y Chevrolets cromados, se escondían algunos diseños que probablemente deberían haber sido destrozados justo en la mesa de dibujo. Suscríbete ahora y descubre los secretos más curiosos de la historia del automóvil. Hoy vamos a reabrir uno de los archivos más oscuros de la historia del automóvil y echar un vistazo a 12 de los coches más desastrosos de la década de 1950 en Estados Unidos. Máquinas tan extrañas, tan improvisadas y, a veces, tan completamente ridículas que uno no puede evitar preguntarse qué exactamente bebían los ejecutivos de esas compañías automovilísticas durante las horas de oficina en aquel entonces. Ford Edsel 1958. Suscríbete y acompáñame a explorar los autos más raros jamás construidos. En 1958, dentro de las relucientes salas de conferencias de cristal de Ford en Detroit, se dio a conocer un proyecto con una confianza casi absoluta. Lo llamaron Edsel, un coche promocionado como el futuro de la industria automovilística estadounidense, fruto de millones de dólares en investigación de mercado y años de preparación. Suscríbete para no perderte más historias sorprendentes de la industria automotriz. Las campañas publicitarias fueron tan masivas que incluso antes de su debut oficial, el público ya había sido llevado a creer que una revolución de 4 ruedas estaba a punto de salir de la línea de montaje. Suscríbete y conoce los errores más grandes que cometieron las marcas de autos. Pero cuando finalmente se corrió el telón, lo que parecía un coche revolucionario dejó a muchos compradores en silencio durante unos segundos. La enorme parrilla vertical le daba al coche un aspecto tan extraño que el equipo de diseño lo llamó collar de caballo, mientras el público rápidamente se burlaba, diciendo que parecía exactamente un Oldsmobile chupando un limón. Dejando a un lado la polémica estética, el verdadero problema del Edsel residía en el habitáculo. Ford decidió equipar el coche con el sistema de cambios Teletouch, una fila de botones ubicada justo en el centro del volante, exactamente donde normalmente estaba la bocina. En momentos de tensión en la carretera, muchos conductores presionaban instintivamente el centro del volante y accidentalmente ponían el coche en reversa. Las transmisiones se rompían, los conductores entraban en pánico y la reputación del Edsel se desplomó rápidamente. Se lanzó justo cuando la economía estadounidense entraba en recesión. Con un precio elevado y una calidad de ensamblaje deficiente, el Edsel pronto se convirtió en una costosa lección de negocios. Hudson Jet de 1953. A principios de la década de 1950, Hudson todavía gozaba de una reputación respetable. Sus automóviles, con su famoso diseño escalonado, eran conocidos por su bajo centro de gravedad, excelente agarre en carretera y un rendimiento impresionante en las pistas de NASCAR. Pero luego, en una decisión que muchos ingenieros recordarían con incredulidad, el presidente de la compañía, A. Barrett, se convenció de que el futuro estaba en un automóvil compacto. La idea original parecía razonable. Un coche compacto, de bajo consumo, diseñado para competir en un segmento en crecimiento. Pero Barrett añadió un requisito bastante inusual. Insistió en que el techo debía ser lo suficientemente alto como para que un caballero pudiera usar su sombrero fedora mientras conducía. Al mismo tiempo, para ahorrar dinero, muchos componentes de coches más grandes se adaptaron a la carrocería más pequeña. El resultado fue una forma extraña. Un cuerpo estrecho pero inusualmente alto que parecía casi una cabina telefónica montada sobre 4 ruedas diminutas. Pero el problema no era solo la apariencia. Hudson había sido famosa por su estabilidad en las curvas. Sin embargo, el Jet era todo lo contrario. Pesado de conducir, mal equilibrado y completamente carente del espíritu deportivo que había construido la reputación de la marca. Los costos de desarrollo se dispararon, las ventas decepcionaron y el Hudson Jet se convirtió en uno de los pasos en falso que empujaron al fabricante hacia una fusión inevitable. Kaiser Henry J. de 1950. A principios de los años 50,
El empresario Henry J. Kaiser tenía una ambición noble: construir el automóvil más barato de Estados Unidos para que las familias trabajadoras pudieran permitirse un vehículo propio. Después de la Segunda Guerra Mundial, millones de familias estadounidenses intentaban integrarse a la clase media, y Kaiser creía que un coche asequible podría abrir esa puerta. Pero entre lo barato y lo demasiado barato, había una brecha que este automóvil nunca logró superar. Para reducir costos, Kaiser eliminó casi todo lo que consideraba innecesario. Las primeras versiones ni siquiera tenían maletero. Si querías llevar equipaje, debías plegar el asiento trasero y cargar tus pertenencias por la cabina. No había guantera para el pasajero y la ventana trasera estaba soldada, sin posibilidad de abrirse. El interior se sentía rudimentario y la carrocería vibraba en la carretera como un bidón vacío rebotando en el pavimento. El precio del Henry J. era bajo, pero muchos estadounidenses preferían comprar un Chevrolet usado antes que conducir un coche que se sentía como un compromiso embarazoso. Plymouth Belvedere, Fury de 1957. En 1957, Chrysler presentó una nueva línea de automóviles Plymouth con el audaz lenguaje de diseño del diseñador Virgil Exner. La campaña publicitaria proclamaba con orgullo el eslogan: "De repente es 1960". Y cuando los Belvedere y Fury aparecieron en los concesionarios, parecían realmente venir del futuro. Carrocerías largas, bajas y afiladas con enormes aletas traseras que recordaban las alas de un avión de combate. Pero esa belleza era engañosa. Para lanzar el diseño antes que Ford y GM, Chrysler presionó a sus fábricas a un ritmo frenético. El resultado fue una calidad alarmantemente mala. El agua de lluvia se filtraba en la cabina, los paneles de acero eran tan delgados que los coches comenzaban a oxidarse incluso en el concesionario, y las barras de torsión de la suspensión a veces se rompían mientras el coche circulaba. Para muchos propietarios, el eslogan "De repente es 1960" terminó significando algo muy distinto. De repente, su coche nuevo ya se estaba cayendo a pedazos. Packard Hawk, de 1958. Después de su difícil fusión con Studebaker, la legendaria marca Packard estaba prácticamente al borde de la desaparición. Sin fondos para desarrollar nuevos modelos, la empresa intentó mantener vivo el nombre Packard a cualquier precio. El resultado fue el Packard Hawk de 1958. En realidad, no era un modelo completamente nuevo. Era básicamente un Studebaker Golden Hawk modificado para llevar la insignia Packard. Su parte frontal tenía una enorme nariz de fibra de vidrio que parecía la boca abierta de un bagre gigante. Para dar sensación de lujo, incluso añadieron secciones acolchadas recubiertas de cuero sintético en el exterior de las puertas. Para los fieles clientes de Packard, acostumbrados a sedanes elegantes y refinados, este coche parecía una versión improvisada que había perdido completamente la identidad de la marca. Dodge LaFemme, de 1955. En los años 50, algunos ejecutivos creían que el mercado necesitaba un coche diseñado específicamente para mujeres. Así nació el Dodge LaFemme. La carrocería estaba pintada en tonos rosa llamados Heather Rose y Sapphire White. El interior incluía un paraguas rosa, impermeable rosa, un bolso especial para cosméticos y un espejo de tocador. Pero el coche fue un fracaso total. Muchas mujeres lo consideraron condescendiente y poco realista. Lo que necesitaban era un coche fiable para trabajar, hacer compras o llevar a los niños a la escuela, no un salón de maquillaje sobre ruedas. Y así el LaFemme se convirtió rápidamente en una curiosa anécdota de marketing. Chevrolet Corvette, 1953 hasta 1954. Cuando General Motors presentó el Corvette en 1953, muchos pensaron que Estados Unidos finalmente tendría su propio deportivo para competir con Jaguar y MG. A simple vista era impresionante. Carrocería de fibra de vidrio brillante, líneas elegantes y un diseño digno de las carreteras de California. Pero bajo el capó había una decepción. En lugar de un potente motor deportivo, llevaba un simple motor de 6 cilindros tomado de camionetas Chevrolet, combinado con una lenta transmisión automática de 2 velocidades. El coche parecía rápido, pero podía ser superado fácilmente por sedanes familiares.
No fue hasta que GM instaló un verdadero motor bocho que el Corvette comenzó a ganar la reputación que hoy conocemos. Renault Dauphine, de 1956. Mientras los coches estadounidenses se hacían más grandes y potentes, Renault creyó que los estadounidenses también podrían interesarse por coches pequeños y eficientes. El Dauphine llegó con la esperanza de replicar el éxito del Volkswagen Beetle. Su diseño era elegante y compacto, pero el pequeño motor era tan débil que tardaba alrededor de 32 segundos en alcanzar los 96 km/h. Peor aún, la carrocería tenía muy poca resistencia a la corrosión. En los duros inviernos del norte, muchos coches se oxidaban rápidamente. Los mecánicos bromeaban diciendo que parecía estar hecho de un metal que se disolvía en agua. Studebaker Scotsman de 1957. En un intento desesperado por sobrevivir a la recesión, Studebaker creó un coche extremadamente barato, eliminando casi todo lo posible. No tenía molduras cromadas, los tapacubos estaban pintados y muchos materiales interiores parecían cartón. Pero el detalle más curioso estaba en los limpiaparabrisas, que funcionaban con vacío. Cada vez que el conductor aceleraba, los limpiaparabrisas se detenían casi por completo. Conducir bajo la lluvia se volvía una experiencia peligrosa. Sears Allstate, de 1952. La empresa Sears era famosa por vender productos por catálogo, desde electrodomésticos hasta casas prefabricadas. Un día, alguien se preguntó, si la gente puede comprar una cortadora de césped por catálogo, ¿por qué no un coche? Así nació el Sears Allstate. En realidad era un Kaiser Henry J rebautizado, pero el problema surgía cuando el coche necesitaba reparaciones. Muchos concesionarios se negaban a arreglar un coche comprado en una tienda departamental. La idea de comprar un automóvil entre lavadoras y ropa interior masculina resultó demasiado extraña para muchos compradores. Nash Metropolitan de 1954. Nash intentó crear un pequeño coche urbano para trayectos cortos. Desde lejos parecía encantador, casi como un juguete gigante. Pero el pequeño motor sufría en autopistas, la carrocería alta generaba inestabilidad y las ruedas delanteras cubiertas limitaban el radio de giro. Muchos conductores describían el cambio de marchas como remover una cuchara en un balde lleno de grava. Crossley, de 1950. El empresario Powell Crossley Jr. creía que el futuro estaba en coches pequeños y económicos. Pero su motor Cobra, construido con láminas de acero reforzadas con cobre, resultó ser un desastre. El contacto entre los metales provocaba corrosión interna. Con el tiempo el bloque del motor desarrollaba agujeros y el coche podía empezar a lanzar aceite y refrigerante hirviendo mientras circulaba. Para muchos propietarios, su Crossley parecía más un experimento químico fallido que un automóvil. Y así, cuando miramos hacia atrás a la década de 1950, vemos que la edad de oro del automóvil estadounidense no se construyó solo con majestuosos Cadillacs y Chevrolets cromados. Detrás de las brillantes salas de exhibición también hubo errores, proyectos apresurados y decisiones arrogantes en las salas de juntas de Detroit. Gracias por acompañarme en este viaje en el tiempo. Tengo curiosidad por saber, ¿alguna vez has conducido alguno de los coches de esta lista? ¿O recuerdas otro desastre automovilístico de los años 50? Cuéntalo en los comentarios. Y si disfrutas explorar los rincones olvidados de la historia del automóvil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.